Mi nombre es Cristian, hoy tengo un invitado especial, uno de las personas más picantes que conocí. No sé si tanto. Bueno, me llamo Gaspar, tengo 25 años, soy cinturón violeta. Trabajo, bueno, me da un poco de vergüenza decir esto, en este momento no trabajo, trabajé un tiempo en una oficina de seguros como cadete, también hice un tiempo como babysitter, cuidé a un niño y ahora estoy 100% abocado a mis estudios, soy estudiante de medicina y si tengo suerte este lunes paso a cuarto año ya. No te voy a preguntar las materias porque eso ya No, eso es turbio. Claro, sí, el lado oscuro de mi vida. Mis características físicas, que un poco va de la mano con este podcast. Yo tengo una contextura promedio, mido 1,76 m y peso 68 kilos, a veces un kilo más, un kilo menos. Lo máximo que llegué a pesar en mi vida fue 72 y ahora me mantengo en 68. Vamos a arrancar. ¿Hace cuánto haces Jiu-Jitsu? Bueno, yo arranqué Jiu-Jitsu por fines del año 2015, pero quitando los años de pandemia, que fue un año y medio más o menos que estuve sin entrenar, serían netos 5 años y medio que vengo entrenando, pero digamos eso fue cuando empecé formalmente a entrenar. En realidad mi primera clase de Jiu-Jitsu la tuve mucho tiempo antes, en el año 2013, en la calle Galicia, con Seba Muñoz. Sí. Seba Muñoz. Es más, creo que en ese momento también estaba Fran, pero yo, digamos, no, como fue hace tanto tiempo y él no estaba dando la clase, yo al único que registré como profesor en ese momento fue a Seba Muñoz. Pero es muy posible que haya estado Fran en ese momento y que no me diera cuenta. Con Caruso, si quieren escuchar el podcast de Caruso. Es posible también que estuviera Caruso, sí, o sea, es como un spin-off esto, porque es posible que hubiera mucha gente que en ese momento no los conocía. Y bueno, empecé por un amigo, un gran amigo que tengo, que se llama Manuel Anzo, que es cinturón marrón. En la academia lo conocen como Junior. Él me decía, che, tenés que venir, es un enfermo de Jiu-Jitsu el chabón. Y me insistía, y yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Son gente peleando, no entendía, ¿viste? Y bueno, tomé una clase, me pareció interesante, pero bueno, quedó ahí. Mucho tiempo después, en el 2015, a cuento de que empecé a entrenar. Yo ya más o menos tenía una idea de lo que era el Jiu-Jitsu y me había parecido interesante, pero nunca había tomado la determinación de empezar. Previo a Jiu-Jitsu también mi otro deporte del corazón, por así decir, es atletismo. Yo practiqué muchos años atletismo y para mí esa era como mi otra pasión. Entonces, capaz ahí venía el secreto, no sabía yo eso. Claro, bueno, se están enterando quizás muchos. Yo practiqué muchos años atletismo, entonces hubo como una transición de atletismo al Jiu-Jitsu. Como yo nunca destaqué particularmente en atletismo, pasados algunos años ya no me estaba motivando tanto, un poco quise hacer un cambio de deporte y hubo una tarde en particular, son esas casualidades de la vida, que si esa tarde justo no se hubieran dado las cosas de esa forma, yo por ahí no hubiera entrenado Jiu-Jitsu nunca. Que fue un día que yo estaba haciendo el CBC, me estaba yendo mal académicamente y eso a mí me había significado una frustración muy grande. Además, yo había tenido como un amorío con una chica que, eso es harina de otro costal. La chica se terminó enganchando con un pibe que era medio amigo mío también y eso me rompió el corazón. Entonces estaba hecho un desastre, una bolsa de papas, no quería saber nada, o sea, estaba durmiendo todo el día. Y un día salí a caminar y dije, bueno, no puedo estar todo el día así papando moscas. Y casualmente pasé en la puerta de RM. Otra casualidad es que yo no sabía que Fran era profesor ahí, yo solo sabía que se hacía Jiu-Jitsu ahí, pero no sabía que Fran, que había sido profesor allá en Galicia, ahora en ese momento, en aquel entonces daba clases ahí. Entonces, para la gente que escucha, es de Grey's Humaitá, también alumno de Francisco Cuesta. Claro, perdón, me olvidé decir eso, yo entreno... No, ese es mi error. entreno con Chris y entreno con Caruso y bueno, nuestro profesor que es Francisco Questa. Y bueno, así empecé básicamente. Empecé al principio viendo, probando, a ver qué onda. Y viste que hay un momento en el Jiu-Jitsu en el que de repente es un día
No es que es un mes, una semana, no. Hay un día que de repente decís, entendí cómo es esto. Y ahí me enganché definitivamente y ya fue un viaje de ida. Ya fue el punto de no retorno ese. Y si entramos en detalles, yo personalmente no soy el único que cree así, pero te considero bastante prodigio. Para el Jiu-Jitsu, no sé, para otros deportes, la verdad que nunca te vi hacer otros deportes, pero en Jiu-Jitsu estás bastante considerado como una persona prodigio. ¿Vos lo sentís así o tenés alguna opinión diferente? Puede ser canchero si querés también, pero la idea es que saber que la gente todos sepamos, o los que escuchan sepan, cómo te sentís vos acerca del tema. Mira, yo te agradezco muchísimo, no sé si es solo un halago o una opinión, la perspectiva que vos tengas, y no sé quién más piensa eso. Yo personalmente no me considero ningún prodigio y no es falsa modestia esto, te voy a explicar por qué. He luchado con mucha gente y sé que hay mucha gente ahí afuera que en este momento, por ahí, en este preciso momento está entrenando, con la que no tengo ni para empezar. También hay gente que por ahí tiene menos tiempo de entrenamiento que yo, o me gana o me finaliza. Entonces, en ese sentido, yo no me considero un prodigio. Yo lo que creo que tengo en Jiu-Jitsu, y esto, digamos, lo considero como una virtud, tengo como cierto análisis científico de Jiu-Jitsu, que tampoco sé si lo hago bien. Es el análisis que yo naturalmente le doy y trato de darle. Es decir, yo trato de analizar las cosas desde una perspectiva totalmente científica. A eso hay que añadirle otra cosa, que yo soy muy obsesivo y yo siempre cuando vuelvo a mi casa me quedo horas, soy capaz de estar horas pensando en las luchas que tuve, incluso si salieron bien. Y cuando yo veo que algo sale mal, yo trato de decir, bueno, ¿por qué salió mal? ¿No? O sea, ¿por qué de repente la lucha tomó este rumbo, tomó este camino y terminó de esta forma? Yo creo que esa forma de ver el deporte ayuda mucho porque generalmente en nuestra comunidad hay una tendencia que me parece súper potable, súper sana, de fomentar un espíritu de autosuperación, de forjar un corazón aguerrido, de forjar esta cuestión de tener fuerza de voluntad hasta el último minuto. Pero yo por otro lado creo que así como eso es positivo, también tiene su costado negativo, que es que de alguna forma impide ver con claridad los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles son clave. Hay varios luchadores, los hermanos Galbucera, por ejemplo, acá de la comunidad argentina. Yo tuve el privilegio de luchar con ellos y yo noto que los tipos cuando van a luchar son gente extremadamente fría a la hora de luchar, fría en el buen sentido, no frialdad de Iván Drago, de te voy a asesinar, no, frialdad en el sentido de una frialdad analítica. Son muy detallistas, son extremadamente detallistas, muy precisos, y vos notás que hay gente que puede luchar sin hacer fuerza. Y para mí el objetivo en el Jiu-Jitsu, el objetivo último es ese, es llegar a un punto tal en el que vos puedas luchar contra cualquier persona sin agitarte, sin hacer fuerza. Y esa es otra cosa que me parece que es muy importante. Cuando uno está, esto desde mi punto de vista, ¿no? Cuando uno está luchando y siente que está haciendo demasiada fuerza, bueno, eso es porque hay algo que estás haciendo mal. Hay algo, si vos estás haciendo más fuerza de la que sentís que es natural hacer en una circunstancia dada, bueno, es porque o estás haciendo algo mal o hiciste algo mal que te llevó a esa situación. Entonces esa es otra cosa que también me parece que es importante uno como luchador tener presente y tener en cuenta, ¿no? Siempre hacer una autocrítica, incluso cuando uno está solo. El entrenamiento no termina cuando nos saludamos y nos vamos a casa, no, el entrenamiento sigue en casa, incluso en la cabeza. Incluso, esto va a sonar muy falopa, pero el entrenamiento incluso sigue cuando uno duerme, porque no solo porque en el descanso las neuronas terminan de hacer las configuraciones que sean necesarias para asentar el conocimiento, sino porque uno muchas veces, y esto me pasa a mí y conozco mucha gente que le pasa esto, mucha gente sueña que lucha. Sí, yo también. Ves que no hay ninguna locura. Y me ha pasado, esto es loquísimo, me ha pasado de encontrar soluciones a ciertos problemas en un sueño. En un sueño, y esto no es ninguna cuestión metafísica,
Yo creo que es digamos, una herramienta evolutiva que tiene el cerebro. Muchas veces las conexiones que tiene que terminar de hacer las hace durante el sueño. Entonces yo creo que el entrenamiento no es solamente ir y cagarse a palos, es hacer un análisis inteligente y consciente, ¿sí? Para resumir un poco, para que dar algún estilo de ejemplo para algunos, especialmente los más novatos o los que no están aún a un nivel como para entender algunas cosas, porque de verdad que yo cuando arranqué, que yo arranqué 1 o 2 años después de vos, siempre vi que no tuviste problema en poder controlar a los más pesados, o en un momento te decíamos de Black Killer. Sí, Obviamente no es lo mismo. No sé por qué. Hubieron ocasiones de... No tengo memoria. Pero no, obviamente no es que le vas a ganar a un preta, pero yo me acuerdo que podías sorprender a cualquier color o cualquier preta, quedaban sorprendidos, y había algo en el que los sorprendía porque era como algo diferente. Y una vez hablamos, me acuerdo, con los chicos y vos, y nos contaste tu metodología que tenías, esta más o menos científica que contás. Nos decías en ese momento dónde estaban colocados los huesos, cómo hacías el frame para pensar que de acá esto, aquello. Sí, con Juli, me parece. Sí, me parece que fue con Juli eso. ¿Algún ejemplo claro que les puedas dar como para que entiendan? Te puedo dar 2 o 3 ejemplos así de posiciones básicas que cualquier practicante que tenga 2 o 3 semanas ya las va a entender. Por ejemplo, la guardia cerrada. La guardia cerrada, desde mi punto de vista, hay una concepción errónea con respecto a mantenerla siempre cerrada. De hecho, la guardia cerrada se llama cerrada porque básicamente estás con las piernas encerrando a tu oponente. Y en realidad, obsesionarse con mantenerla cerrada a toda costa, para mí es un error, y es justamente parte de lo que te decía, es hacer fuerza innecesariamente, porque cuando la guardia se está por abrir es inevitable, ¿sí? Hay veces en que tu compañero ganó una posición, hizo bien la postura, hizo bien la posición de las piernas y ya es inminente. Entonces, hacer fuerza y quemarte los aductores para que no te abran, no solo que no conduce a nada, sino que impide ver vos qué es lo que hiciste mal para llegar a eso. ¿Por qué? Porque si la guardia cerrada está bien hecha, eso no tendría que pasar. No tendrías que llegar a la instancia de que el otro esté abriéndote la guardia. Entonces, cuando te abren la guardia, tomalo como un aprendizaje. Y no solo como un aprendizaje de decir, che, ¿qué hice mal que me abrieron la guardia? Sino como una oportunidad para empezar a hacer guardia abierta. Que esa es otra cosa. Nuestra academia, yo soy partidario de que hay que sentar las bases en el jiu-jitsu. Uno no puede tomar una primera clase de jiu-jitsu y que te enseñen a hacer un berimbolo o una warm. Eso es Nuestra academia, afortunadamente, es muy consciente de eso. Digamos, los profesores que tenemos son conscientes de eso y tienen una misión en cuanto a sentar las bases. Las bases son importantes, pero yo creo que no hay que quedarse solo en las bases y hay que explorar un poco. En nuestra academia yo noto que hacemos poca guardia abierta. No es ni bueno ni malo, es nuestro estilo. Yo lo que creo es que uno puede tener un estilo cual no haya tanto guardia abierta, pero sí hay que conocerlo. Hay que conocer la guardia abierta, y cuando digo guardia abierta me refiero a todas las guardias, porque prácticamente todas las guardias son abiertas. Guardia araña, guardia lazo, guardia de la arriba invertida, etcétera, etcétera. O si no, otra posición que te puedo decir es cuando estás en 100 kilos. A todos nos ha pasado, ¿sí? Las primeras veces que nos pasan la guardia y la empezamos a pasar mal, sentimos que nos estamos ahogando, muriendo, y en realidad eso no tiene por qué pasar. Si uno es inteligente, aunque tengas un elefante encima tuyo, si vos haces bien el marco, si vos haces o en inglés como le dicen, el frame, si vos frameás bien, te asegurás de poder respirar, de tener un espacio para poder respirar y de encontrar el momento justo. No tiene por qué ser una situación desagradable. Lo digo porque es inevitable, todos pasamos por eso, y todo aquel que empiece Jiu-Jitsu los primeros meses o el primer año la va a pasar mal en 100 kilos, y eso es algo que tiene más que nada que ver con
aprender a no desesperarse, ¿sí? Uno se desespera, no sabe qué hacer, siente que lo están aplastando, que no puede respirar, y eso conduce a tomar medidas desesperadas. Esas medidas desesperadas son errores, uno regala un brazo y te finaliza. Y ayuda a cansarse más todavía. Y te cansa más todavía, exacto. Entonces, no, uno ahí lo que tiene que hacer es relajarse y aprender a esperar el momento justo. Hay un momento justo en las posiciones que no hay otra, o sea, ese momento uno lo conoce con la práctica, con el ensayo-error y hacerlo 1.000.000 de veces hasta que más o menos... El Jiu-Jitsu para mí es como un lenguaje, es un lenguaje que aprendes a hablar a los ponchazos y eventualmente adquirís con el tiempo una riqueza que en este caso no sería vocabulario, sino de técnicas, y encontrás el momento preciso para hacer algo. Y ese momento preciso es el que define a un buen luchador. No sé si lo expliqué bien, ¿no? No, yo lo entendí. Lo único que temo es que haya gente que aún no lo haya entendido. Claro, a ver, para dejar sí, porque yo tengo mucho esto. Perdónenme, estudio medicina, nos fuerzan a hablar de esta forma. Voy a tratar de hacerlo más en criollo. Uno tiene que aprender a no quemarse, porque la realidad es que vos podés ser cinturón blanco y luchar contra Buchecha, contra Gordon Ryan, podés luchar contra un campeón del mundo, pero si vos haces algo tan simple como decir, bueno, no voy a hacer fuerza, no vas a terminar cansado. Uno termina cansado en Jiu-Jitsu porque uno se desespera y porque uno compite con el otro por ver, por lo menos al principio, ¿no? No voy a dejar que me ganes. No voy a dejar que me ganes y me desespera estar en esta situación. Ese es el error que uno inevitablemente, no es malo cometer ese error, es parte del camino, todos caemos en esa. Naturaleza humana. Es la naturaleza humana, de hecho vos agarrás a un caballo en el campo y cuando lo enlazás y lo tirás al piso, el caballo ¿qué hace? Empieza a sacar patadas para todos lados, y cualquier animal hace lo mismo, es una cosa instintiva. Lo que uno tiene que aprender es a reprimir ese instinto y a usar el cerebro y estar calmado, es aprender a estar cómodo en la incomodidad. Cómodo en la incomodidad. Exacto. Creo que es la forma en la que mejor me sale definirlo. No, la verdad que queda en claro. Es difícil. Yo no voy a negar que es difícil tu estilo. Pero bueno, cada uno tiene el estilo que más conlleva y por algo a vos te va mejor que los demás en algunos sentidos. En muchos sentidos, en realidad. No sé si será tan así, pero bueno, gracias. No, yo estoy seguro que mucha gente va a estar de acuerdo con lo que dije, así que bueno, la verdad... Me halaga. El tema de tu entrenamiento. ¿Cómo es tu entrenamiento? Sé que a veces, por la facultad obviamente, no podés asistir, pero sacando esas veces, solés ser constante, venís seguido. ¿Cómo es tu entrenamiento y qué tip podría darles especialmente a los livianos? Ahora ya le explicaste más o menos tu método de afianzar un poco con el tema de los pesados y livianos, pero el de entrenamiento y algún tip para ellos. Mira, eso yo creo que depende mucho de cada persona, porque cada persona tiene una disponibilidad horaria diferente, cada persona tiene gimnasios más cerca o más lejos, entonces hay algunos que, no sé... ¿Vos cómo haces el entrenamiento por semana? Yo hago... Claro, vamos a los hechos. Yo entreno 3 veces por semana en general. Cuando estoy muy pasado con exámenes o con lo que sea, 2, siempre trato de ir por lo menos una vez por semana. Yo creo que 3 veces por semana es lo justo y necesario. No necesariamente por entrenar más de eso vas a mejorar más rápido, porque también hay que darle tiempo al cerebro para que incorpore todo lo que uno aprende, ¿sí? Y en general, digamos, cuando entreno, esto es un poco egoísta lo que voy a decir, pero yo trato de elegir al mejor compañero que tenga disponible. Porque hay compañeros con los que se entrena mejor y hay compañeros con los que se entrena peor. Y esto no tiene que ver con que sea buena persona o mala persona, que sea buen luchador o mal luchador. No tiene que ver con eso. Tiene que ver por una cuestión, por un lado, con qué tan bien te entendés con esa persona. Por otro lado, qué tan sumisa sea esa persona a la hora de prestar el cuerpo. A mí no me sirve, y esto
yo entiendo que nadie lo hace con mala intención ni con intenciones de perjudicarle el entrenamiento a nadie, pero, y no solo a mí, a nadie en realidad, a nadie le sirve un compañero que durante los drills se pone todo duro. Yo creo que eso es un error. Muy pocas veces escuché así hacer una bajada de línea, así que ahora que tengo la oportunidad quisiera decirlo. Yo creo que el mejor compañero es el que sabe prestar el cuerpo. Entonces yo trato de elegir a mis compañeros, ¿sí? Por supuesto que esto no quita que cuando hay compañeros nuevos o que están en la luna y no saben nada, dejarlos abandonados a la buena de Dios. No. O sea, hay momentos en los que uno tiene que hacerse cargo, y más como cinturón avanzado, sea porque todavía no llegó el profesor o porque no hay otro cinturón más o menos avanzado que le pueda explicar. Uno tiene que tener cierta camaradería. O simplemente ayudar a los blancos, a los más nuevos. Exacto. Y yo creo que la parte más importante del entrenamiento es la lucha. La lucha, y también si tenés por ahí tiempo con un compañero para hacer a lo que nosotros le decimos el laboratorio, que para el que sea nuevo, el laboratorio es cuando te tomás un rato libre con un compañero para practicar posiciones sin luchar. Yo creo que eso aumenta exponencialmente el nivel de lucha de uno como luchador. Pero por otro lado, las luchas. Yo creo que hay un cinturón negro en nuestra academia que es Pablo Nakasone. A mí me dijo algo una vez, que en realidad no me lo dijo a mí, lo dijo al grupo, que a mí me cambió por completo mi perspectiva de los entrenamientos, que es que hay que luchar cansado. Cuando uno está cansado, que siente que le falta el aire y que se está muriendo, ahí es cuando alguien te llama y vos tenés que decir, dale, vamos. Porque ahí es cuando inevitablemente vas a tener que ser lo más técnico que puedas. Pablo Nakasone decía, cuando estamos frescos todos somos campeones del mundo, todos podemos hacer fuerza, pero cuando estamos cansados no. Y yo lo que noto es que mucha gente, incluso cinturones avanzados, dicen no, estoy cansado, prefiero descansar. Yo creo que eso es una oportunidad desaprovechada. Yo creo que al revés, uno cuando está cansado tiene que poner, ahí es donde hay que poner la fuerza de voluntad, y ahí es cuando uno tiene que decir, no, voy a hacer más técnico que nunca, claro. Porque puede pasar que uno está tan fatigado y tan cansado, uno siendo cinturón violeta, de repente venga un cinturón blanco y te finalice de lo cansado que estás. Entonces ahí es cuando verdaderamente aprendes. Por supuesto que esto no hay que hacerlo todos los días, no es una obligación. Yo creo que hay que tomarse esa costumbre. Quizá en otros momentos hay que hacer un entrenamiento más inteligente, de decir, bueno, hago una, descanso otra, para afilar algo en particular, y hay que diversificar. No hay que hacer todos los días lo mismo, porque llega un punto en el que eso llega te terminas estancando, ¿sí? Pero bueno, eso, digamos, con respecto a mis entrenamientos, eso es lo que yo trato de hacer. Trato de hacer la menor fuerza posible cuando lucho, y creo que esos son los mejores consejos que les puedo dar a mis compañeros y a la comunidad en general de Jiu-Jitsu, para que puedan aprovechar al máximo sus entrenamientos. Sí, la gente lo va a tomar realmente como una buena chance de agarrar, de una buena oportunidad para aprender algo nuevo. Tal vez no sea para ellos, pero tal vez sí. Perdón, quería añadir una cosa a esto, que es que muchas veces, esto es una suposición mía, ¿no? Que muchas veces el cinturón más avanzado no quiere luchar cuando está cansado para no quedar mal. Por el ego. Por el ego, exactamente. Y eso es lo más nocivo que hay para uno mismo. Uno lo que tiene que entender es que cuando sos cinturón blanco vas a tocar 1.000.000 de veces. Cuando seas cinturón azul vas a tocar 1.000.000 de veces. Y cuando seas violeta también. Y cuando seas marrón y cuando seas negro también vas a tocar. Capaz que menos, pero vas a tocar igual. Y uno tiene que hacerse a la cabeza de que va a haber gente, te va a finalizar, ¿sí? Y a veces va a pasar que te va a finalizar un cinturón menos avanzado que vos. De hecho, a mí me pasa. Y eso es una realidad, y eso es algo con lo que uno tiene que aprender a llevarse bien. Porque si uno va a evitar luchas por miedo a quedar mal, por miedo a que te lastimen el ego, y lo lamento, son malas noticias para vos en realidad, porque no vas a progresar tanto como podrías
si te arriesgaras a eso. No, estoy totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, me incentiva y me encanta que me finalicen. Totalmente, a mí también. Me encanta. Parece medio masoquista, sí. ¿no? Cuando uno lo dice, pero es que a mí también. O sea, yo a veces, ¿sabes a mí lo que me pasa cuando me finalizan? Que es que me quedo como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no podés dormir y estás con una sonrisa. Pero bien, o sea, en un sentido benigno, en un sentido positivo, no de mala leche, no de que hijo de puta me finalizaste. No, querés saber qué nuevo hay, qué es lo que pasó. Exacto, y eso te abre una puerta a un... ¿Qué hace? Que empieces a buscar y empieces a indagar, y eso potencia, es exponencial lo que eso puede destapar en términos de adquirir más conocimiento y más técnica. Es exactamente así, espero que todo el mundo... Yo quisiera que todo el mundo lo viera así. No quiero decir que todo el mundo lo tenga que hacer, porque la verdad que para mí yo aún soy nuevito. No. Estamos en el nivel intermedio. Exacto, estamos ahí. Hay mucho, siempre hay más, el mundo es muy grande. Pero bueno, quiero cambiar a otro tema. ¿Cómo era vos antes de arrancar el Jiu-Jitsu? O sea, tu personalidad, carácter... ¿Cómo era tu vida en particular? Ya nos contaste cómo fue que arrancaste el Jiu-Jitsu, que hubo ese día especial encima en el que te ayudó a poder elegirlo. ¿Y qué cosas te ayudó el Jiu-Jitsu? ¿Cómo fue todo eso al comienzo? Yo cuando empecé Jiu-Jitsu tenía 18, o sea que estaba terminando la adolescencia. De hecho, yo creo que la adolescencia hasta los 21 por ahí sigue. Depende. Algunos un poco más. Algunos un poco más. Y yo antes era muy calentón. Nunca fui pendenciero, nunca fui de buscar conflicto, pero sí era muy calentón. A mí en la escuela, voy a decir algo, pero que no se malinterprete. A mí me han hecho bullying en la escuela. No es el bullying así ultra tóxico que uno ve en las series así en 13 razones o en esas series yankees, no ese tipo de bullying. Pero sí me gastaban mucho, me jodían, características físicas mías, y a mí me molestaba mucho eso, y tenía un compañero en la escuela que era un chabón que yo no sé cómo, pero tenía una fuerza sobrehumana, y yo envidiaba muchísimo eso, porque yo era muy, cuando era chico, era muy flaquito, y además sigo siendo flaco, pero en ese momento imagínate, ¿no? Y era muy competitivo y era muy inseguro de mí mismo. Y yo creo que eso, sin darme cuenta, me hacía sufrir mucho, porque permanentemente vivía pensando en cagarme a trompadas con todo el mundo, básicamente. No con cualquier persona, ¿no? Con cualquiera que me molestara. Cualquiera que osara molestarme, así lo pensaba yo, ¿no? Era un estúpido, o sea, era un pibito... un adolescente como... Es que a los adolescentes especialmente les pega más el bullying, es muy dañino. Es algo muy dañino el bullying. A mí me parece una cosa muy fea porque termina desembocando en todo esto. Capaz si no me hacían bullying yo no hubiera sido así, no lo sé, ya está, eso ya es parte de la historia. Pero bueno, tenía muchas inseguridades cuando era chico. Y yo noto que el Jiu-Jitsu me ayudó muchísimo con eso. El Jiu-Jitsu me ayudó, para mí el Jiu-Jitsu es una filosofía de vida, es algo que no alcanza un podcast para explicarlo, o sea, hacen falta varios podcasts, ¿no? Estoy de acuerdo. Es inabarcable todos los puntos que tocan en la psiquis y en la vida en general. En este caso, en esto particular de lo que estamos hablando, yo siento que me ayudó muchísimo. El otro día estaba escuchando un podcast precisamente de Jocko Willink, ¿lo conoces? Un militar estadounidense que es cinturón negro de Jiu-Jitsu, y dijo algo que a mí yo dije, es así. Él dijo, hay una parte del cerebro, que en las mujeres es muy probable que también, pero particularmente en los hombres, y particularmente en nuestra estirpe, nosotros que entrenamos, hay un instinto nato de querer cagarse a trompadas y de luchar. No cagarse a trompadas, de luchar, es así. De pelear. Y yo creo que por eso pegó tanto en su momento el Club de la Pelea. Esa película tan es genial, icónica, esa película. Es genial. Yo la vi más o menos cuando empecé a practicar Jiu-Jitsu. Y yo creo que en ese sentido el Jiu-Jitsu te abre la puerta a ese espacio
que yo creo que mucha gente necesita, poder descargar esa necesidad, y no quiero que suene mal esto, esa necesidad de violencia que algunas personas tenemos innata, pero de una manera sana y de una manera inocua. No solo de una manera inocua, sino de una manera positiva, porque eso que parece violencia en realidad no es violencia para nada, porque salvo que haya mala leche o que sea gente bruta luchando o que estés luchando con el ego, nadie se lastima en Jiu-Jitsu. Es muy raro ver gente lastimada, alguna que otra vez de vez en cuando. Como decimos en el tatami, soltar las malas vibras. Exactamente. Y yo siento que con el Jiu-Jitsu yo me volví una persona mucho más pacífica, mucho más razonable, y algo que dice Francisco, nuestro profesor, que para mí es una máxima en la vida, que es el concepto de mantener la distancia, ¿no? En Jiu-Jitsu, parte de lo que sería mantener la distancia hace referencia más que nada a cuando uno está haciendo guardia. Pero hay algo de eso que se traspola de una forma muy poética, diría, en la vida, que es, en la vida diaria, es inevitable que haya conflictos, ya sea en la calle, en el trabajo, en la facultad, incluso en la familia a veces. Y el Jiu-Jitsu yo creo que cuando lo incorpora de una forma tan arraigada como siento que tengo yo y como creo que tenés vos y tenemos todos en Gracie, ayuda justamente a eso, a evitar un montón de conflictos. Mucha gente dice, gente que no entiende de qué se trata el Jiu-Jitsu porque no lo probó todavía. Si lo escucha ahora va a parecer que somos la purga, como la película, pero no, nada que ver. Mucha gente, porque también el Jiu-Jitsu tiene esta cosa medio, yo creo que es un poco infantil, que viene de los 90, cuando empezó el UFC, Jiu-Jitsu es el mejor arte marcial. Yo no lo veo así, no creo que haya una mejor arte marcial. Hay gente que dice, no, bueno, el Jiu-Jitsu es el mejor arte marcial, decís vos, pero ¿y si te atacan de a dos? No se trata de eso. No se trata de eso porque claramente yo estoy en una situación X y me vienen a apurar dos personas, o incluso me viene a apurar una sola persona, lo más probable es que salga corriendo. Pero sí tiene una cuestión que no tiene tanto que ver con la defensa personal, sino la defensa personal de la vida diaria. Y yo creo que ahí entra mucho el concepto de mantener la distancia, evitar conflictos. Cuando vos, y voy a tirar una metáfora, ¿no? Si vos estás montado, muchos chicos nuevos agarran y te preguntan, ¿cómo haces para defender la llave de brazo? La mejor forma para defender la llave de brazo es no caer en la llave de brazo, porque antes de que te la metan hay un montón de cosas que vos previamente podés hacer para evitar que eso pase. Y lo mismo pasa en la vida en general. Y yo siento que el Jiu-Jitsu eso me lo hizo entender de una forma muy clara, y siento que me trajo, que me ha hecho tanto bien en mi psiquis, en mi salud, en mi vida, y yo le agradezco mucho al deporte eso. Y siento que me hizo una mejor persona y repito, yo hoy por hoy no me siento pendenciero para nada. Tengo mis inseguridades como creo que las tiene todo el mundo, pero mucho menos que en aquel entonces, que previo al Jiu-Jitsu. Y yo esto lo asocio mucho con que hay ciertas jerarquías en la cultura y en la sociedad que son tácitas, es decir, no están escritas en ningún lado, simplemente se entiende y se da por entendido que son así. Por ejemplo, cuando vos vas a hablar con tu jefe en el trabajo, o yo, en mi caso, cuando voy a hablar con un docente en la facultad. Cuando vos, y esto es muy estúpido, pero es que te aseguro que funciona así, Chris, la cabeza funciona de esa forma. Cuando vos pensás, ¿qué pasaría si este tipo se pusiera un kimono y me lo como crudo? Automáticamente ese pedestal en el cual está, ya no es más un pedestal, se hablan de igual a igual. Por supuesto, esto no quiere decir le voy a faltar al respeto a esa persona, no estoy hablando de eso, me refiero a que te da la seguridad que necesitas para enfrentar los problemas de la vida cotidiana y enfrentar, por supuesto con respeto, pero con dignidad sobre todo, a quien sea que por X motivo tengas que enfrentar. Ya va a haber mucha más gente que seguramente lo va a comentar, pero esto último que dijiste, yo lo escucho muchas veces en todos lados, en otras academias, en nuestras academias, y la verdad, yo le mando aplausos muy grandes, espero que todo el mundo haga lo mismo con su profesor,
porque en Argentina tenemos profesores que son muy buenos, no a nivel de te va a ser el mejor del mundo, no, te van a hacer mejor persona, van a ser una persona que es más saludable, otra persona que ayuda al otro, etcétera, etcétera. Y lo veo en todos lados, no es solamente en nosotros, sino que de verdad se ve en todas las academias, así que espero que eso continúe. Mándenle aplausos cada uno a sus profesores, no importa de qué academia sean. Sí, y perdón, un pequeño paréntesis. Hay otra cosa que el Jiu-Jitsu te demuestra, que es que te muestra lo que es la realidad. O sea, vos previo al Jiu-Jitsu pensás que hay muchas cosas que podés hacer y que en realidad no podés hacer, y viceversa. Hay muchas cosas que pensás que no podés hacer y que en realidad sí podés, pero vos te auto boicoteás y pensás que no podés. El Jiu-Jitsu es como un cachetazo y un pantallazo de lo que es la realidad, y te demuestra, loco, esto es una fantasía y esto que pensás que es una fantasía se realidad. puede hacer realidad. Exacto. La verdad que eso espero que se entienda exactamente como lo dijiste. Eso espero. Yo soy a veces soy medio fabulero, espero que... Yo, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, lo que quería saber, algún consejo, porque en realidad, como habíamos comenzado, es un capítulo para livianos. Obviamente también las preguntas fueron también para que la gente pueda saber acerca de su progreso mental, acerca de su progreso personal, etcétera. Pero para darle una finalización, un consejo para los livianos. Consejo para los livianos únicamente. A los livianos únicamente. En realidad yo creo que esto lo digo por mí, capaz que no le pasa a todos los livianos, pero a mí particularmente cuando era más jovencito me acomplejaba un poco ser liviano. Yo veía que tenía compañeros en la escuela que eran mucho más robustos, mucho más fuertes que yo, y eso a mí me acomplejaba, y yo creo que el principal error que cometía como liviano durante mis primeros pasos en el deporte es querer vencer al más pesado, y yo creo que eso es lo que te termina auto boicoteando. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere vencer al pesado se olvida de un montón de cosas que en realidad son indispensables para vencer a ese pesado. Uno quiere el camino fácil. Uno dice, ¿cómo puedo vencer al pesado? Mira, la realidad es que es una cuestión tan integral el deporte que pretender ganarle a alguien más pesado es una cosa que está mal encaminada. El razonamiento está mal encaminado. El consejo que yo le puedo dar a los livianos es: olvídense de que son livianos. Y cuando luchan, yo esto es algo que empecé a incorporar últimamente en mis entrenamientos, y siento que me ayudó muchísimo a progresar, que me olvido de finalizar. Yo no busco finalizar. Para mí la finalización es como la cereza del postre, pero últimamente me enfoco muchísimo más en las posiciones, porque son las posiciones las que te van a dar la finalización. Y cuando uno es blanco, o bueno, no quiero que suene como despectivo, cuando uno es iniciado, uno piensa en finalizar. De hecho, ves 500 reels de Instagram que buscan 800 finalizaciones, una más rara que la otra, y decís, está bien, pero ¿cómo llegas a eso? Y yo creo que la clave para el liviano es cómo lograr esa posición que te permita finalizar. Para los livianos, acaba de decir una coincidencia muy exacta de lo que dijo Chaco. Si pueden, escuchen el podcast anterior que fue del Chaco. No me lo copié, no lo escuché de Chaco. No, ya lo sé. No sabía que había dicho eso. No dijo exactamente igual, pero una de las coincidencias era eso, la posición. Claro. Darle más importancia a la posición que a la finalización. Exacto. Y el porqué, etcétera. Pero la verdad, espero que haya sido de mucha ayuda, especialmente a los livianos. Lo lamento a los pesados, ya viene de los pesados, no se preocupen. Quiero agradecerle muchísimo a mi amigo Gaspar. Gracias. Igual lo vamos a seguir mirando. Ahora nos vamos a entrenar. No vamos a entrenar ahora, así que directamente. Muchas gracias, de verdad, es un honor para mí, Gracias, como siempre, tenerte acá. El honor es mío. Te puedo hacer un comentario. Uno de mis sueños en la vida era que me invitaran a un podcast. Así que se puede decir que es un sueño cumplido. Listo, vamos a tacharlo de la lista. Ya está, sueño cumplido. Sí. Bueno, muchas gracias, Gaspar. Mándale saludos gracias, a la gente. Gracias, comunidad. Nos estamos viendo.